Buenas noches. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 28. Desde el versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Hasta ahí está bien. Esperamos que el Señor bendiga a su palabra. El deseo de Dios siempre ha sido que le conozcamos a Él. Así lo dice el libro de Jeremías, capítulo 9. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Si nosotros vamos a conocer a Dios, el libro de texto es la Biblia, la palabra de Dios. Él nos ha dejado esta palabra para que sepamos muchas cosas. La verdad es que alguien que lee la Biblia con diligencia se vuelve un hombre culto. Comienza a saber un poquito de cada cosa. Al contrario de lo que piensan muchos en el mundo, que el que lee la Biblia es porque tiene poco cociente espiritual. Es al revés. Una lectura diligente, una lectura constante, meditando en ella, hace que una persona llegue a ser culta. Porque aquí uno aprende de historia, aprende a hablar bien el idioma castellano, comienza a aprender nuevas palabras, y la verdad es que trae mucho provecho para cada uno de nosotros. Pero
El propósito principal de Dios es que cuando vamos leyendo su palabra, nosotros vayamos conociéndolo a Él. Esta porción que estamos leyendo la dirigió Dios al pueblo de Israel, que tuvo el privilegio de tener una experiencia personal con Dios. Lo sacó de Egipto, allí ellos fueron testigos del poder de Dios sobre los ídolos de Egipto. Anduvieron por el desierto y durante aquellos años la nube de día y la nube de noche estuvo constantemente con ellos. Les proveyó agua, les proveyó pan, les proveyó carne. Y más que eso, Dios se complació en vivir, en morir, en morar en medio del pueblo de Israel. Ninguna nación ha tenido eso. Y aún así, no supieron valorar el privilegio que ellos tenían. Entonces, estas palabras que estamos leyendo acá tienen un doble propósito. Por un lado, es una manera de Dios recriminarle al pueblo de Israel que a pesar de la sencillez con que Dios se había comunicado con el pueblo, al final ellos menospreciaron su palabra. Y ahora Dios les iba a hablar en un lenguaje de tartamudos, e inclusive en un lenguaje extraño, extranjero. Era una anticipación del día de Pentecostés. El día de Pentecostés selló el momento cuando Dios comenzó a predicar su mensaje en otros idiomas, desconocidos para el pueblo de Israel. Una parte del propósito de estas palabras es ese. Pero otra parte del propósito de estas palabras es mostrarnos cómo es que Dios nos habla. Y cuál es la manera que leyendo la palabra de Dios podemos realmente conocer a Dios. Entonces, hay tres expresiones que vale la pena considerar. La primera expresión es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. La segunda expresión es renglón tras renglón, línea sobre línea. Y la tercera expresión es un poquito allí, otro poquito allá. Cuando uno va leyendo la palabra de Dios, Dios quiere que consideremos estas expresiones. La primera expresión nos hace entender que Dios no quiere exactamente que nos conformemos con un conocimiento teórico. Que al acercarnos a la palabra de Dios, lo hagamos con un espíritu dócil. Porque lo primero que Dios quiere ver en nosotros, cuando uno va leyendo y estudiando su palabra, es que entendamos que Dios quiere obediencia de nuestra parte. Por eso es mandato tras mandato,
mandamiento tras mandamiento. Acercarnos a las Escrituras solamente para llenar nuestra mente, solamente para hablar en el estudio bíblico, o solamente para predicar o ministrar su palabra, es una posición equivocada, errada. Porque lo primero que Dios quiere ver en nuestra vida es que entendamos que este es un libro para ser obedecido. Cuando el apóstol Pablo conoció a Cristo llegando a Damasco, sus primeras palabras, luego de ser convertido, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, no se trata tanto de preguntarme cuánto sé yo. Se trata de preguntarme cuánto estoy obedeciendo este mandamiento tras mandamiento, este mandato sobre mandato. La actitud de un siervo, la actitud de un discípulo. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra que más se utiliza para hablar de los creyentes es discípulos, discípulos, discípulos. Y en lo que uno ha conocido como las 7 columnas de una iglesia local, una de las expresiones que resaltan era: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios no se complace tanto en lo que yo sé. Yo no estoy en contra de que estudiemos el griego o el hebreo, pero eso vale muy poco si lo que yo sé no lo estoy poniendo en práctica. Y fíjense que Dios dice: es mandamiento tras mandamiento, es mandato sobre mandato, porque Él no espera que apenas uno se convierta al Señor, de una vez tengamos una obediencia perfecta. No. Pero sí espera que en la medida en que uno va conociendo las Escrituras y recibiendo mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, seamos diligentes en doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Pero la otra expresión que uno lee aquí es renglón tras renglón, línea sobre línea. Eso nos hace entender que Dios nos da su palabra, su enseñanza de manera progresiva, línea sobre línea, renglón tras renglón. Cuando uno comienza a leer un libro, uno no lo comienza a leer de abajo para arriba. Uno lo comienza a leer línea sobre línea, renglón tras renglón, de una manera ordenada, progresiva. Así nos ha revelado Dios su palabra. Poco a poco, pero sin detenerse. Y Él quiere que antes de leer la segunda línea, yo lea la primera. Y antes de leer el segundo renglón, lea el primero. Porque si no he entendido el primero, no voy a poder entender el que viene después. Ese es un principio que está en la palabra de Dios. El Señor le dijo a los discípulos: yo tengo otras cosas que deciros, pero aún no lo podéis sobrellevar. El Señor fue instruyendo a los discípulos paso a paso, poco a poco, capacitándolo en una enseñanza para que pudieran entender la siguiente. Y cuando el Señor se fue al cielo,
todavía tenía muchas cosas que enseñarles, pero ellos tenían que ir poco a poco, aprendiendo, paso a paso. Me hace recordar, ahora que uno es abuelo, hay un libro que se llama Pasito a Pasito. Y ahí está el nieto empezando con los rudimentos de la escritura para ir pasando de página en página. Todavía no sabe leer, pero está preparándose para eso, paso a paso. Algunas veces uno cree que sabe algo y no lo sabe todavía cómo es. Los corintios se creían sabios. Tenían mucha labia al momento de exponer las escrituras, pero no la comprendían, realmente no la conocían. Y el apóstol dice, no, ustedes todavía tienen necesidad de beber leche espiritual, de comer el alimento de un niño. Todavía no han aprendido el ABC de la palabra de Dios y ya se están metiendo con cosas profundas. Primero aprendan lo elemental y pónganlo en práctica. Si ellos hubieran aprendido lo elemental, no hubieran llegado a tener tantos errores en la asamblea. El Señor les había dicho, tienen que amarse los unos a los otros. Algo muy sencillo. Se lo podían aprender de memoria y a lo mejor repetirlo en diferentes idiomas, pero desde el capítulo 1 uno ve que lo sabían, pero no lo ponían en práctica. El apóstol tiene que decirle, mire, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Línea sobre línea, renglón tras renglón. Hay que ir aprendiendo poco a poco. Y lo que uno va aprendiendo, ponerlo en práctica para que estemos en capacidad de seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y entonces, la otra expresión dice un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede considerar varias cosas. Primero, Dios no le ha dado a un solo hombre todo el conocimiento. Para Dios escribir su libro, tuvieron que utilizarse más de 40 autores, porque Dios no le reveló todo a uno solo. Tuvieron que escribirse 66 libros. Dios no lo reveló no solamente todo a un solo hombre, no lo reveló todo en una sola porción. Y por eso, cuando uno va a estudiar un tema de la palabra de Dios, uno tiene que saber, hay un poquito allí, hay otro poquito allá. Y entonces ir seleccionando las escrituras que me permitan a mí tener una idea clara del tema que uno quiere estudiar. Un poquito allí, otro poquito allá. Y eso nos hace entender también, hermanos, que un solo creyente no lo sabe todo. Pedro reconoció que las escrituras del apóstol Pablo tenían profundidades. Y él dice, hay cosas allí que son difíciles de entender. Pero entre las epístolas de Pablo y las epístolas de Juan, sobre todo el libro de Apocalipsis, Dios no le reveló todo al apóstol Pablo. Tenía algo reservado para dárselo al apóstol Juan.
y con esa revelación completar el canon de las Escrituras, todo lo que Dios quería enseñar. Y aquí mismo en el libro de Isaías hay un ejemplo. El gran problema del pueblo de Israel en los tiempos que vivía Isaías era la idolatría. Hubo reyes que hicieron cosas increíbles, meter imágenes en el mismo templo y hacer altares para esos ídolos en el mismo templo. Eso solamente pensarlo a uno le da temor, pero hubo reyes que lo hicieron. Y la idolatría fue lo que al final llevó a Israel a sufrir el cautiverio. Aquí en el libro de Isaías, Dios le habla de la idolatría al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hace? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Y solamente voy a citar las Escrituras para que uno en casa las considere con calma. Pero él comienza hablando de la idolatría, capítulo 40, versículos 18 al 20. Allí da un poquito. Sigue hablando de otros temas y de repente lo retoma y en el capítulo 41, versículo 7, lo vuelve a mencionar. Cambia de tema, llegamos al capítulo 44 y ahí está la porción más larga para denunciar la idolatría, los versículos 9 al 20. Esa es la sección donde Dios hace énfasis en que Él es Dios y no hay más. Él dice, yo soy el fuerte y yo no conozco a otro, no conozco a ninguno. Soy Dios y no hay más. Por un lado, denunciando la idolatría, por otro lado, afirmando poco a poco su existencia única y eterna. No hay Dios como Él. Y entonces, capítulo 45, otra vez toca el tema, versículo 20, y por último, capítulo 46, los versículos 5 al 7. Uno une esas porciones y ahí tiene el tema completo de lo que Dios quería hablarle a Israel en cuanto a la idolatría. Y lo hace hasta con un lenguaje irónico, como tratando de que Israel despertara en la necedad de lo que estaban haciendo. Por ejemplo, capítulo 44 dice, el hombre agarra una madera, parte de eso lo utiliza como leña, y entonces la otra parte que queda hace una imagen y se arrodilla delante de ella. Así es la idolatría, una necedad. Y por esa razón, Dios tuvo que disciplinar al pueblo de Israel. Pero todos los demás temas de las Escrituras se estudian con el mismo método. No hay un tema en las Escrituras que sea solamente para un conocimiento más, para aumentar nuestro saber, no. Todos tienen que ver con conocer a Dios, su misericordia, su juicio. Y todos tienen una parte de esa enseñanza. Hay algo que obedecer y aprenderlo poco a poco y estudiarlo sabiendo que hay un poquito aquí y hay otro poquito allá. Por eso es que la palabra de Dios es un libro completo, donde uno no puede desechar ningún capítulo, ninguna página, ningún libro de las Escrituras, porque todos son útiles al momento de estudiar algún tema de la palabra de Dios. El Señor nos ayude a apreciar este libro, hermanos, pero a saber, este es un libro no tanto para yo saberlo, y debemos saberlo, para yo obedecerlo. No es lo que yo sé, sino lo que yo obedezco de este bendito libro, la palabra
de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.